a endurecido, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuáles son las etapas? Etapas de hidratación. Las etapas de hidratación. Primero, hemos dicho de que es plástico, la etapa plástica. Después inicia el proceso del fraguado inicial. Después el fraguado final. ¿No? A ver, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos que es el asunto plástico? La fase plástica. La fase plástica. De que acaba de haber una unión del agua y el polvo del cemento, ¿no? Formando una pasta moldeable. Ahora, cuando menor sea la relación de agua-cemento, entonces mayor va a ser la consistencia de las partículas del cemento. En la pasta compactada, entonces por este caso de que la estructura y los productos de hidratación es mucho más resistente. Entonces, cuando menor la relación agua-cemento, entonces mayor la concentración, mayor la concentración de partículas no, de cemento. De cemento. Menor la relación agua-cemento, ¿ya? Mayor la concentración de cemento. Ahora veremos a qué se refiere el fraguado inicial. El fraguado inicial tiene que ver con condiciones de que la pasta del cemento en el que se va a acelerar las reacciones químicas empieza el endurecimiento. Entonces inicia, ¿dónde inicia? Mejor pondremos, ¿dónde inicia la etapa de endurecimiento, ¿no? Y la pérdida de la plasticidad y la pérdida de la plasticidad, ¿ya? Dura más o menos esta etapa del fraguado inicial, más o menos por un periodo de 3 horas. Más o menos las 3 horas iniciales. 3 horas iniciales. Ya. Ahora veremos del fraguado final. El fraguado final, donde se obtienen los términos de la etapa del fraguado inicial, caracterizándose por endurecimiento significativo, ¿no? La estructura
y de gel, que después vamos a explicar a qué se refiere esta estructura de gel, donde hay una, está constituido por un ensamble definido en sus partículas de conocimiento. Entonces es el término de la o del fraguado inicial y está caracterizado de que es en la etapa de endurecimiento. Ya, ahora la etapa de endurecimiento. Endurecimiento. Bueno, se produce a partir del fraguado final, ¿no? Y este estado es el que se mantienen e incrementan con el tiempo característico de la resistencia. La reacción predominante es la hidratación. Es la etapa final. Es la etapa final. Es la etapa final de consolidación. De consolidación. Mm, ya, creo que es lo más importante. A ver, vamos a ordenarnos. Esto es hidratación. Etapas de hidratación. Aquí es la descripción. Esto puede ser A, B, C y D. A, B, C y D. Ya, ahora, dentro de la etapa del cemento hidratado, ya, primero, de que el volumen extremo de la pasta se mantiene relativamente constante. Ahora, si se incrementa constantemente con el tiempo, eh, también es causado por reacción permanente debido a la porosidad interna que se presenta en esta. Ya, no sé si podríamos ver, hay un componente bastante, bueno, voy a usar la internet si en esto me puedo ayudar. Me gustaría ver la estructura del cemento hidratado. La estructura del cemento hidratado durante el... Entonces tendríamos que ver, a ver si tengo algo de suerte. Esto hay que verlo. Los cristales de la alita y la velita que se forma en este proceso. A ver, ¿cómo hacemos? Voy a buscar en internet. Estructura. Aquí. Ah, no, imagen. Eso va a ser mucho. Aquí está el agua de gel. Mientras recupera.
son microestructuras del cemento. Son microestructuras del cemento donde tenemos esto me interesa. No, no tanto. A ver, microestructura tal vez. Microestructura. Cemento. Cemento hidratado. Acá algo se ve. Sí, acá se ve algo. Microestructura. Hay una forma característica de los cristales de la alita y la velita. Ya, a ver. Sí, es este. No me sirve esto. Me sirve. Me sirve. Ya. Esto entonces, ¿dónde está? Es una microestructura. Microestructura del cemento hidratado. Hidratado. Ahora acá, ¿qué es lo que se puede ver? Primero, de esta forma. Nota. De esta forma. Y quiero ver la alita. La alita. Sí, eso sí. Nota, es más recto. De esta forma, por si acaso, son los cristales más conocidos como la velita. Y cuando tiene este tipo medio puntiagudo son los cristales de la alita. La diferencia entre estos de que uno tiene más o menos esta forma, ¿ya? Y el otro tiene esta forma. Algo por ahí, ¿no? Estos son los cristales de la velita y estos son los cristales de la alita. Esta es la diferencia, ¿no? Tal vez, inclusive, esto es medio un poco más, un poco exagerado, lo voy a hacer así. Acá. Haremos con otro color. Ya, estos son los de la alita. Esto es la alita. Lo que está con... Y estos son la velita. Pero esta es la característica principal, ¿no? De que su
característica es que, por su forma. La alita tiene, aquí se presenta aristas. Y aquí es medio boleado. Medio boleado. Esa es la diferencia entre la alita y la velita. Ahora, la alita es una solución sólida que más o menos tiene una representa, aquí no se muestra así, una proporción de 50, más o menos al 60%, y la velita más o menos hasta un 40%. Ya. Ahora, ¿cuáles son los factores? Mejor escribiremos los factores que vienen en su forma, ¿ya? Pues, un ratito, por favor, me están llamando. Un momentito, por favor. Un ratito. Tengo una llamada. Los factores que vienen entonces en su forma de tanto para son la temperatura, el enfriamiento, a ver, encontré el otro. Son los materiales compuestos de los minerales internos. ¿Cómo lo puedo poner? ¿Cómo lo puedo poner? Son los minerales internos que se presenta más o está más en el clinker. Ya después las condiciones tal vez del medio, pero no es tanto. Son estos dos más importantes. Si se tuviera, a ver, ¿cómo les digo? Un enfriamiento casi lento, más o menos tendríamos este tipo de forma. Pero cuando el enfriamiento es rápido, vamos a tener este tipo de forma, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Por si acaso yo conozco un poco de química, muy poco. La verdad que nunca me gustó química. Pero esta parte sí hay que saber su estructura, su microestructura del cemento hidratado, por efecto de la velocidad de enfriamiento y temperatura, su forma que se presenta internamente con aristas y los boleados. Aproximadamente esto es casi al 40 y al 60%. Y sí, se tiene que conocer eso. Se tiene que conocer. Ya, creo que eso es lo más importante en esta parte. Ahora, ya. Ahora el rol que tiene la alita o la hidratación de la alita.
A ver, la alita controla uno, el fraguado, dos, el desarrollo de la resistencia, desarrollo de la resistencia. Hay una etapa de preinducción, no sé lo que es, si me lo sé de memoria, preinducción, inducción, la hidratación, anotaremos, no, mejor no, el periodo de hidratación media, el periodo de hidratación final, y etcétera. Ya, ¿qué más? Y ya, controla el fraguado. Ahora, la velita, controla la rigidez, y es más por su forma. Mira su forma. Hay una mayor adherencia acá. ¿Ya? Su rigidez y la plasticidad. Y la plasticidad, lógico, está en su fase cuando es fresco, ¿no? Ya no en la etapa endurecida. Ya, el fraguado del cemento, entonces, bueno, para entender, entonces el fraguado es el cambio de las características de la masa del cemento con el aumento de la consistencia al adquirir propiedades para que sea sólido, ¿no? Entonces, el fraguado, esto es muy variable. Yo les puedo dar tal vez una idea bastante más de obra, pero por notamos, antes que se me olvide, el tiempo, del fraguado, más o menos está, no sé cómo ponerlo, menor a los, aproximadamente a los 50 minutos. Esto dice algunas normas, pero hay otras normas que también indican que tiene que ser más o menos a los 40 minutos, ¿ya? Pero el manipulable, que usted lo puede manejar, el que se puede todavía manipular es hasta los 20 minutos, menores de 20 minutos. Esto es según diferentes normas, normas. En minutos. Ya. Ahora, a ver qué más podemos aquí anotar. Las propiedades del hormigón sí tiene que ver mucho, sí, es muy importante. Miren, las propiedades del hormigón exclusivamente, mucho depende de la microestructura. Me estoy olvidando de decirles. Entonces, haré con rojo. Las propiedades del hormigón depende de su microestructura del cemento. Ahí está la importancia de lo que hasta ahora vemos anotado.
¿ya? Entonces, mucho depende de las propiedades del hormigón, en especial propiedades mecánicas, las propiedades en especial de las mecánicas, ya depende de la microestructura del hormigón. Ya, ahora vamos a ver algunas cosas que tal vez no nos ha pasado bien desapercibido para nosotros. Bueno, nosotros somos ingenieros civiles, no así para un ingeniero tal vez químico. A ver, ¿qué ha pasado cuando los que tienen pecera tienen unas piedritas y lo dejan por mucho tiempo en el agua? No sé si han notado de que esta puede ser la piedrita, ¿ya? Pero acá se ha formado una película casi de gel, casi como una mucosa, no sé si se ubican, ¿no? Es una película bien pequeña, es una película, gelatinosa, gelatinosa, no sé si se dan cuenta. Esto es más conocido como el gel, el gel. Esto tiene que considerar dentro de la etapa de hidratación. El gel en sí yo no conozco mucho de química, les digo, bueno, sé de memoria, es un silicato cálcico hidratado, ¿ya? Entonces, eso tiene también una influencia. A ver, anotaremos acá tal vez para que sea más claro. Los compuestos, los compuestos, los compuestos hidratados en el cemento, en el cemento. Tenemos uno, gel, esta parte que les he indicado, ya, la presencia del agua por un tiempo considerable, se produce este tipo de una película bastante delgada y gelatinosa, gel. El otro es yo sé muy poco, por ejemplo, de química, bueno, normalmente repito, es el aluminato cálcico, el aluminato cálcico. Esto se produce por efecto en la etapa de la elaboración del cemento, en la composición ya del clínker. Hemos indicado que tan importante es la variación de temperatura en el clínker, es más y menos. El otro es trisulfato de calcio, ¿ya? Y a ver, entre los más importantes. Hay algo más, pero la verdad no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Ya. Pero ¿qué tan importante es este gel? ¿Qué tan importante es ese gel? Eso se lo va a considerar en la fase de hidratación. Entonces, pondré así. Veremos ahora la fase de hidratación. En la fase de hidratación, justamente es o en la fase de, o la fase, no, estoy mal. En la fase de hidratación se tiene que considerar entonces la etapa de solidificación, lo que quiere decir que en la parte donde está empezando ya a endurecerse. Aquí es muy importante el gel, ¿ya? Del gel es muy importante
ya la etapa, viene la hidratación, y en esto hemos dicho, nuevamente voy a repetir, mucho tiene que ver la alita y la velita, estos son responsables de las propiedades mecánicas de resistencia. Mejor ponerlo así. Yo creo que está claro. Son responsables de las propiedades mecánicas, aquí está, propiedades mecánicas de resistencia, de resistencia del hormigón. Ahí está, resistencias del hormigón. Ya, pero esto juega un papel bastante importante ya el gel. Es decir, el gel y la etapa de hidratación. Entonces, no conviene que tampoco esté por mucho tiempo nuestro agregado tal vez en contacto con el agua pura, porque el gel en algún momento es beneficioso, pero en otro ya también deja de ser beneficioso, más bien es bastante perjudicial. Ya, yo creo que está, no sé si hay alguna pregunta, me dicen por favor. Yo creo que esta parte está bastante claro, ¿no? Qué tan importante es la microestructura del cemento hidratado. Ya, en la etapa de hidratación, ya mm, incluidos los agregados, tenemos que ver, en este caso, las características físicas de los agregados. Puede ser su densidad, absorción, su masa, su modo de elasticidad, ya, su estabilidad de dimensiones, etcétera. Pero también se tiene que considerar sus características físicas, el volumen, textura, forma, tamaño, distribución de las partículas, los poros, la composición, etcétera. Pero ya cuando incorporamos el cemento ya en el proceso de hidratado como un aglomerante, incluido al agregado fino y de por sí al agregado grueso, entonces hay zonas de transición de los agregados en la masa del hormigón. Es decir, de que se tiene que ver el contenido, de que es significativo que puede ser el efecto de la porosidad, el efecto de la permeabilidad, qué tan importante es el bajo contenido de los granos del cemento sin hidratar, ¿qué más puede ser? Porque esto incide directamente en la resistencia mecánica a posterior, ¿no? Mejor esa parte, después lo dejaremos porque estamos hablando ahorita exactamente de la hidratación del cemento. No quiero no mezclaré con los agregados. Pues por lo menos si algo mencionado, ¿no? Qué tan importante es la hidratación del cemento en la conformación ya de la masa del hormigón. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que para la fase de hidratación yo creo que es bastante, tal vez. Mmm, ¿y qué sucede con la estructura porosa? Aunque no creen, esto es lo más interesante. Yo cuando leí la bibliografía y cuando después fui a la fábrica de Cobos y me mostraron con microscopio, hemos dicho que depende mucho de un buen cemento, de la capacidad de finura que vaya a tener esto, en la fase, si esto estuviera dentro de la fase de la molienda. Pero sí lo que me impactó, la verdad, de que un poco difícil de creerlo, que tan importante es justamente cuando se presenta la absorción de los poros, ¿no? La absorción en los poros. Entonces se tiene que ver también la estructura porosa que se tiene en el cemento, ¿ya? Aunque no creen, existe poros
en el fino que se tiene en el mismo cemento. Entonces también es un factor bastante importante. Más aún, y razón de que cuanto más fino y más fino sea el cemento, entonces es mucho mejor para tener unas buenas características a posterior de un hormigón endurecido. Y interviene justamente también en la capacidad de la relación de agua-cemento. Porque cuanto menos poroso sea, es mucho mejor, ¿no? Estoy diciendo de la estructura microestructural del mismo cemento, ¿no? ¿Qué más? Creo que no me estoy olvidando de nada. Hemos algo hablado de la estructura, tal vez anotaremos. Prefiero por lo menos que esté anotado lo que ahora algo hemos indicado, que es importante, es importante, es importante, es importante de la porosidad del cemento. Yo creo que de esa manera es suficiente, ¿no? Ya. Ya, ahora, dentro de su clasificación de los tamaños de los poros, también se tiene que ver aquí, tiene que clasificarse, tiene que clasificarse. Puede ser con poros en gel, son los microporos. Uno puede ser poros en gel, o más conocidos para nosotros los microporos. El otro puede ser los poros capilares. Los poros capilares o mesoporos. Esto se forma en la fase de dilatación. En la fase de hidratación. Más o menos constituye, más o menos, ¿no? Aproximadamente casi un 25%. Y esto, los poros capilares se producen por el exceso de agua. Exceso de agua. Durante el proceso de amasado. ¿Qué más? Esto influye, por si acaso, esto influye, esta parte influye en las propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas, ¿no? Propiedades mecánicas. Ya. Ahora, ¿qué podemos indicar de la clasificación de los cementos? Ya lo habíamos hablado ayer, o en la anterior clase, estoy muy seguro. Lo dejaremos así. Creo que eso es lo más importante, por lo menos en lo que nos interesa. Ahora, ¿qué sucede? Estoy pensando, en nuestro país tenemos apenas los cementos I y P, eso es lo malo. En otros países el tipo S, siderúrgico, P, porcelana y demás. Pero ¿qué sucede cuando se tiene el cemento con escoria y un horno alto, ¿no? Esto puede tal vez tener una baja resistencia. Está en función a su microestructura del cemento. O si se tiene una adecuada cantidad siderúrgico, entonces puede tener una alta resistencia.
Es aquí, es un juego se necesita mucho, tal vez un control de calidad bastante estricto en la elaboración de este tipo de cemento. Muy estricto. Y pienso yo que tal vez por eso es que no se produce aquí en Bolivia, ¿no? Porque se tiene que saber exactamente primero la composición química de la escoria de la escoria, y, porque esto, si se lo pone más o menos, incide directamente en la capacidad de resistencia del cemento. Ya. Ahora, si fuera lo contrario, si es que se produce, por ejemplo, en un calor tal vez menor, no tendría que superar los 1500 grados centígrados, porque dentro de los rotatorios se permite de 1400 a 1500 grados centígrados, ¿no? Ya, yo creo que hemos acabado toda la parte de hidratación. En la próxima clase voy a presentar las relaciones que nos permite determinación y saber por lo menos dosificar. Ya, jóvenes, yo ahorita tengo una reunión, ya me llamaron hace rato.